casa, Mancomunidad del Municipio del Campo de Gibraltar, esta tarde de cultura, esta tarde de historia, esta tarde donde presentamos estos dos libros, el primero de José Antonio Ortega, compañero mío del Ayuntamiento de los Barrios, buenas tardes, y el segundo de José Meroso. En primer lugar, dar las gracias a todos los que estéis aquí por venir, los medios de comunicación, y como no, al director del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, Eduardo Briones, que me acompaña aquí a mi lado. También veo por ahí a Ángel Sáez, el periodista, Ángel, director de la revista Moraima, y a muchos otros compañeros de diferentes secciones del Instituto, como compañeros de la comarca. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Y a mí lo que iba diciendo, no voy a extender hoy mucho, porque los protagonistas son otros, pero es una tarde que me hace especial ilusión hoy, porque los dos libros que se presentan en dos épocas diferentes de la historia son dos zonas en las que rodean de historia mi crianza. Para los que no lo conocéis, yo vivo en Palmones, estoy vivo en una zona entre ríos, que hoy es lo que hablamos, ¿no? La batalla del 711 de Guadarranque, con la pérdida de los visigodos y el inicio de la andadura de Al-Ándalus en el campo de Gibraltar, y el hito de la conquista cristiana del campo de Gibraltar, que es el libro de José Antonio Ortega, pues una de las batallas más importantes fue en ese sitio de Algeciras, donde en el 1344, el 26 de marzo, creo recordar que era la batalla del Palmones, pues Alfonso XI pues recupera la ciudad de Algeciras y empieza otra vez el cristianismo en nuestra comarca, ¿no? Entonces, bueno, he vivido rodeado de una zona rodeada de grandes historias, de grandes batallas, y esta tarde pues lo vamos a comentar aquí con estos dos grandes libros, ¿no? Muchas gracias a los dos autores por traer la historia a la comarca, a la gente que no sabe lo que ha ocurrido en este suelo que pisamos. Y sin más, bueno, le voy a dar la palabra a Eduardo Briones y luego pasaremos a los autores que nos desarrollarán su trabajo. ¿Vale? Gracias, Pablo, y gracias por vuestra presencia. Buenas tardes. Bueno, yo antes de empezar a comentar, bueno, el presidente de la sección primera, Álvaro López, me ha pasado una reseña de cada uno de los autores, pero solo recordar y sobre todo agradecer la labor altruista de los miembros del Instituto, que producen tanto por el bien de la cultura y lo ponen a disposición del ciudadano, ¿no? O sea, es una labor que a veces la he comparado con un banco de alimentos, ¿no? En este caso lo que se ofrece es cultura, ese alimento espiritual es muy enriquecedor, ¿no? Este año que termina todavía nos queda presentar algo más, pero yo quería recordar lo que hemos hecho en el 2023. Bueno, entre otras cosas hemos presentado el libro de Juan Carlos Pardo, que tenemos aquí, Finis Seculi, súper interesante, de una planimetría del siglo XIX, que esperemos que antes de final de año, o cuando sea posible, tengamos esos mismos planos ya en un formato más cómodo para trabajar, ¿no? Sería una adenda que le añadimos a esta extraordinaria publicación. También presentamos en la línea de estas publicaciones que se hicieron en el ámbito turístico de un par de horas, presentamos en la línea de contratación también en 2023. Aprovecho para agradecer a Ángel Sáenz su labor en la coordinación de todas estas monografías y por supuesto de las Moraimas como director. También hemos presentado este libro relacionado con testimonio de una guerra, relacionado con el mundo de lo que vulgarmente se llama búnker, de los fortines, muy interesante, además combina un poco de literatura personal de gente seria con fotografías espléndidas del búnker, ¿no? También recuperamos un trabajo en su momento, hace un par de años vimos que bueno, que entre esto y una publicación de la revista Moraima, pues había cosas intermedias que no sabíamos cómo encajar. Intentamos el tema de los cuadernos suelen ser entre 20 y 100 páginas,
y este es el sexto. Es un libro, una cosa que con el trabajo de Fernando Báez que hizo en los años 90, lo hemos recuperado y hemos publicado sobre el Cerro Cafre en la Almoraima, ¿no? Y luego, bueno, por supuesto, como suele ser habitual, pues las dos almoraimas que solemos sacar entre 20 y 30 comunicaciones cada una cada año, ¿no? O sea que, bueno, solo recordar y sobre todo agradecer la labor de todos los que hacen esto posible. En medio ha habido muchas actividades, ha habido jornadas, ha habido BioBliss, ha habido estudios concretos hechos en equipo sobre temas concretos, jornadas algunas muy interesantes y novedosas, como la que ha hecho la sección de educación Palmatonda, en la que por primera vez la historia se ha hecho con chavales y sus profesores, y en la que por primera vez la historia han colaborado las 10 secciones del instituto, ¿no? Bueno, ahora voy en concreto a la publicación efectivamente que presentamos ahora de José Antonio Ortega, y bueno, todos lo conocemos, una visión de persona, y que bueno, es muy trabajador en este ámbito. Le agradecemos que haya confiado en el instituto y voy a pasar a leer lo que me transmite el presidente de su sección, de sección de historia, José Pablo López, ¿no? José Antonio Ortega nació en Los Barrios, es periodista y su carrera profesional ha estado ligada a los medios de comunicación comarcales, donde sigue colaborando, y también en el ámbito de la comunicación. Trabaja en la oficina de prensa y comunicación del Ayuntamiento de Los Barrios. Cursó estudios de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED, además de máster en Identidad Europea Medieval por la Universidad de Lleida. Como ya sabemos, suele haber un sano y natural interés entre periodistas e historiadores. Su caso es uno de ellos, el de Álvaro. Y no es raro ver a periodistas ligándose a estudios históricos y, al contrario, a historiadores que deciden ligarse a trabajos periodísticos. Sin embargo, realmente extraño, y en este caso maravilloso, es que el periodista no se ha ido al estudio de la historia contemporánea o actual, sino que se ha acercado a un periodo a priori más complejo y distante para los periodistas, como es el de la historia medieval. La vinculación de Ortega al Instituto de Estudios Campos Gibraltareños es bastante reciente, porque así lo ha sido su llegada al ámbito de la investigación histórica, pero por contra se ha abocado en el estudio a fondo de la historia medieval comarcal y ya ha presentado trabajos de interés en 2 jornadas de historia, la de Castellar y la de Los Barrios. También está trabajando en su tesis doctoral, que espera finalizar en un corto plazo, dentro del programa interuniversitario de doctorado Patrimonio, Sociedades y Espacios de Frontera, ofrecido por las universidades públicas de Navarra, Zaragoza, La Rioja y Lleida. Además de la tesis y sus comunicaciones en las jornadas, que luego han tenido su reflejo en la revista Almoraima, Ortega ha tenido tiempo también en escribir el libro que hoy nos ocupa. Se titula Los hitos de la conquista cristiana en el campo de Gibraltar, siglos XIII-XV. Síntesis y aproximación de conjunto. Aunque está centrado en su tesis doctoral desde tiempos recientes, no es su primera incursión en la historia. Ha participado en la redacción y edición de trabajos como La historia de los barrios en imágenes, con motivo de la celebración del 3er centenario de la villa, y de memorias de personajes conocidos de la comarca campo-gibraltareña, como las de el escritor alcalaíno Guillermo García Jiménez, con quien mantuvo una gran amistad, o la del cronista Tomás Herrera, padre del alcalde de Algeciras desde el 2007 al 2010. Además, hasta la fecha ha publicado 7 libros. Uno de los más populares fue El reino de las sirenas, presentado en el Ateneo de Sevilla de la mano del por entonces defensor del pueblo andaluz José Chamizo de la Rubia, además de en otras ubicaciones emblemáticas, como con el que también acudió a la Feria del Libro de Madrid del 2012 y participó en un reportaje del programa de televisión Cuarto Milenio. También ha publicado cuentos y poemas en antologías compartidas, tanto en España como en el exterior y en revistas literarias. Pues doy paso a su comunicación. Pues empiezo con agradecimiento a